Vamos a resolver este ejercicio que es de la práctica, que nos dice, ¿no? Es un ejercicio de incrementos y diferenciales cuando los incrementos tienden a un valor muy pequeño. Bien, entonces vamos a darle resolución. Siempre hay que entender un poquito qué nos está pidiendo, ¿no? Miren, la tensión de una cuerda, viene dado por una fórmula, ¿no? Estito es la fórmula, bueno, no se ve. Vamos a dibujarlo así nomás con rayas de color celeste, ¿no? Estito es la fórmula para la tensión de esta cuerda de yoyo, dice, ¿no? Ahí está el grafiquito, que pues el gráfico no nos ayuda en nada, pero pues adorna el ejercicio, digamos, ¿no? Bien, esa es la fórmula de la tensión. Bueno, lo podemos copiar aquí abajo. Dice que es igual a masa por gravedad por el radio al cuadrado sobre 2 por el radio menor al cuadrado más el radio mayor al cuadrado. Entonces, la fórmula donde masa gravedad es su peso constante. Determina el cambio aproximado de la tensión, o sea, el cambio es variación de la tensión, ¿no es cierto? Variación de la tensión. Si R, R mayor y R menor aumentan, el valor inicial, dice, el valor inicial de R es 4 centímetros. Y del R menor es R inicial 0,8 centímetros. Y aumentan, dice, o sea, el aumento, variación, el delta del radio mayor es, dice, bueno, ¿cuál será la variación? Si el radio final dice que aumenta a 4,1 centímetros, ¿no es cierto? Si este es el final y este es el inicial, este final y este inicial, ¿cuál será su variación? Resulta que es la diferencia, ¿ya? La diferencia entre el final menos el inicial. Aquí en este caso el radio aumenta, ¿no es cierto? Aumenta de 4 a 4,1, entonces su variación es 0,1 centímetros, ¿no? Entonces, si no vamos a borrar, su variación es 0,1 centímetros. Y la variación del radio menor es ¿cuánto? A ver, dice que inicialmente valía 0,8 y al final valía 0,9 centímetros. O sea, ha aumentado de 0,8 a 0,9. Este es el radio menor final. Entonces su variación es final menos inicial. 0,9 menos 0,8. Ah, mira, es pues centímetros. Sí, está bien. 0,1 igual, ¿no? 0,1 centímetros. Bien, cuando las variaciones son muy pequeñas, como en estos casos son valores pequeños, pues bueno, se pueden hacer las aproximaciones a diferenciales. Este sería el diferencial del radio y este sería el diferencial del radio menor, ¿no? Entonces, bueno, como son valores pequeños, el incremento de la tensión igual sería el aproximado como la diferencial de la tensión. Entonces, si yo quiero la diferencial de la tensión, nosotros sabemos por fórmula, ¿no es cierto? La diferencial de la tensión es la derivada de la tensión con respecto de, pues, ¿qué estamos diferenciando? Estamos diferenciando el radio mayor y el radio menor. Entonces, con respecto de eso hay que derivar cualquiera de los dos primero. Con respecto del radio mayor primero. Con respecto del radio menor por diferencial del radio. Más la derivada parcial de la tensión con respecto del radio menor o la diferencial del radio menor, ¿no? Entonces, simplemente cito es la fórmula. Ahora lo que nos queda es hallar la derivada parcial de la tensión con respecto del radio mayor. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, aquí ya está, tenemos. Masa gravedad es una constante, es de la derivada. Bueno, esto como el docente lo anota, ¿no? La derivada es un operador, entonces pues ponemos ahí la derivada con respecto del radio mayor de la tensión. Pero la tensión pues tiene su fórmula, ¿no es cierto? La tensión es todo esto, entonces nos copiaremos todo esto. Entonces control V aquí abajito. Aquí. Listo, la derivada con respecto al radio de todo eso. Como estamos derivando con respecto al radio, todo lo demás se vuelve constante. Masa gravedad sale de la derivación, va a ser igual a masa gravedad. Luego nos queda la derivada de un cociente, ¿no? Esto va a ser la derivada del numerador, la derivada del primero, a ver si le dicen. Va a ser la derivada del primero, que es 2R, por el denominador sin derivar. 2R cuadrado más R cuadrado menos el numerador sin derivar, R cuadrado, por la derivada del denominador. Aquí la derivada del denominador, este R minúscula, como estamos derivando con respecto del radio mayor, el R minúscula se vuelve constante y se hace cero. La derivada de una constante es cero, ¿no es cierto? Entonces, simplemente nos quedaría derivar el radio al cuadrado. Esto va a ser 2R. ¿Listo? Todo eso sobre el denominador al cuadrado. Sobre 2R cuadrado más R al cuadrado. ¿Listo? Eso sería la derivada parcial de la tensión con respecto al radio mayor. No, si me estoy equivocando, no creo, pero pues si me equivoco me corrigen nomás, siempre les voy a aumentar más puntos. ¿Sí? Te falta colocar al cuadrado. Perfecto, Charlie. No, Charali, Edgar, ¿me vas a enviar mensaje ya? Muy bien, aquí me estoy olvidando, pues, aquí es al cuadrado. Perfecto.
Hay que siempre tener práctica en esto de las derivadas, ¿no? No hay que olvidarse porque es metódico. Ya. Ahora sí, la derivada de la tensión con respecto al radio. Más rápido. Masa gravedad otra vez sale de la derivada. Luego la derivada de aquí. Ya no es la derivada de un cociente, simplemente r cuadrado, como estamos derivando con respecto del r minúscula, el r mayúscula al cuadrado se vuelve constante, sale de la derivada. R cuadrado sale de la derivada. Entonces estaríamos derivando la derivada con respecto del radio menor de 1 sobre 2r cuadrado más r mayúscula al cuadrado. Bien, es la derivada de un cociente, ¿no? Bueno, no, no es un cociente, es una fracción, digamos, ¿no? 1 sobre la derivada. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Regla de la cadena, ¿no es cierto? Va a ser la derivada de la tensión con respecto del radio es igual a masa, gravedad, radio mayor al cuadrado. Aquí, regla de la cadena. El numerador, perdón, el denominador está a la menos 1. Entonces podemos escribir todo esto así, lo voy a escribir aquí rápidamente, 2r al cuadrado más r cuadrado, todo esto a la menos 1, ¿no? Entonces, como estamos derivando con respecto al radio, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Este menos 1 pasa a multiplicar, aquí menos 1, y se les resta una unidad, menos 1. Entonces, esto va a quedar menos 1 por 2r cuadrado más r cuadrado menos uno es menos 2. ¿No? Entonces este menos 2 lo puedo expresar así. Negativo 1 sobre 2r cuadrado más r mayor al cuadrado. Y este 2 que estaba negativo lo estoy bajando al denominador y se va a volver positivo, ¿no? Entonces sí sería la primera derivada. Luego hay que aplicar otra vez la regla de la cadena, ¿no? Entonces cito, lo voy a copiar aquí. A ver, lo voy a seleccionar todo esto más abajo. A ver. Todo está a este costado, digamos. Ahorita lo vamos a volver. Va a ser multiplicado por menos 1 sobre 2 radio menor al cuadrado más radio mayor al cuadrado, todo eso al cuadrado. Bien, ya hemos derivado el denominador, pero ahora por la regla de la cadena tenemos que derivar el argumento, ¿no? O sea, todo esto del denominador hay que derivar ahora. La derivada de esto con respecto del r menor es este r cuadrado se vuelve constante, se hace 0. Este 2 pasa a multiplicar, va a ser 4r, ¿no? 4r. 4r. Listo. Simplemente eso, ¿no? Ya está derivado, ya hemos derivado como hacíamos en cálculo 1, ¿no? Todos estos son cálculos auxiliares. Podrías ponerlo, ¿no? Podrías ponerlo en tu examen así con letra bonita, tal que se entienda, pero pues no es tan necesario, ¿no? Lo que nos interesa son los resultados. Listo, y aquí simplemente hay que utilizar la calculadora, ¿no? Entonces, usualmente por eso no entra exámenes, porque en los exámenes no se permite calculadora, ¿no? Pero pues algunos docentes sí permiten en algún momento, algunos al final, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay que llevar por si acaso, ¿no? Bien, entonces aquí, evaluados en un punto. ¿Qué punto? Los valores iniciales, 4 y 0,8. Ahora sí, toda esta fórmula, ¿dónde están sus calculadoras? Hasta aquí pausa el video para evaluar. Bien, habiendo evaluado, ¿no? En estas fórmulas de aquí que hemos hallado, que son las derivadas parciales, hay que reemplazar estos valores iniciales, ¿no? Entonces, bueno, habiendo evaluado, dice que salen estos valores. Bueno, espero que me confirmen. Si me estoy equivocando, me dicen nomás. Ahora sí, en la fórmula de acá, tenemos que reemplazar pues, estos valores, ¿no? Vamos a seleccionar esta fórmula abajo, control C, aquí abajo. ¿Listo? Entonces, el diferencial de tensión va a ser igual a la derivada parcial de t con respecto al radio, ya evaluado, y es 0.034,3 masa gravedad por la diferencial del radio mayor. Y eso es, o sea, la diferencia, ¿no? El incremento dice que es 0.1, porque es un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, por 0.1 más la derivada parcial de t con respecto al radio menor es negativo 0,1715 por el diferencial del radio, y eso es radio menor, ¿no? 0.1, otra vez, por 0.1. Aquí me estoy olvidando multiplicar por masa gravedad. Ahí. Entonces vamos a poner aquí masa gravedad, porque el dato de la masa no nos ha dado, ¿no? Entonces pues lo dejaremos de forma literal nomás, a ver qué tal da. Son valores positivos, ¿no? Entonces no van a molestar. Derivada de t, ahí. Bien, otra vez a la calculadora. Todo eso hay que meter a la calculadora a ver qué nos sale. 0.0343 por 0.1 más negativo 0.1715 por 0.1. Esto sale, dice, negativo 0.01372 masa gravedad. Listo. Miren, nos ha salido negativo, el diferencial negativo. Bien, esta sería la solución, ¿no? Como no nos dan dato de la masa, lo dejamos literal nomás. Esta sería la solución. Entonces, como la diferencial, la variación de la tensión es negativo, significa pues que está disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, interesante. Ambos radios han aumentado, pero la tensión ha disminuido, ¿no? Entonces,
Bueno, a ver, masa de gravedad tal vez nos hubiesen dado. Entonces, ocupados si no nos han dado, ¿no? En el ejercicio. Entonces, bueno, aunque los radios aumenten, dice que la tensión disminuye, ¿no? Bueno, y tiene sentido porque miren, aquí abajo están las sumas de radios, ¿no? Entonces, la tensión es inversamente proporcional a los radios. Y pues esto de aquí abajo va a ser siempre mayor que este radio de aquí arriba, ¿no? Entonces, abajo gana. Y pues por eso va a ser, mientras más aumenten los radios, la tensión va a disminuir, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿La tensión aumenta o disminuye? Entonces, hay que darle respuesta. La tensión disminuye, ¿no? Entonces, ahí la tensión disminuye. Eso porque pues el diferencial nos ha salido negativo. Listo. Simplemente cito sería este ejercicio un poquito largo, ¿no? Por eso diferencial simplemente es fórmula y no equivocarse. Ya me estoy equivocando aquí al poner el cuadrado, ¿no? No hay que equivocarse en eso. Bien, entonces simplemente cito sería este ejercicio con diferencial.